En este video vamos a hablar de predicción, es decir, de cómo a partir de una constante o a partir de una variable aleatoria se puede predecir el valor de otra. Vamos a empezar con el caso más sencillo, que son los predictores constantes, que ya un poco vimos, pero bueno, vamos a ver un poquito más. Ejemplo 1. El tiempo en horas por día que los estudiantes de una escuela secundaria destinan a viajar desde sus hogares hasta la escuela es una variable aleatoria y con distribución exponencial de parámetro lambda igual a 1. Hallar el mejor predictor constante de I. Para responder esta pregunta, tenemos que encontrar la constante que mejor aproxima I. Ahora, ¿cuál es la constante que mejor aproxima I? Bueno, depende cómo midamos el error, ¿no? O cómo midamos la diferencia entre A e I. Entonces, vimos hace un tiempo que una de las formas de medir esa diferencia o ese error es el error cuadrático medio. Entonces, recordemos qué era eso. Dada I una variable aleatoria e I sombrero otra variable aleatoria que se utiliza para predecir I, el error cuadrático medio del predictor I sombrero para predecir I se define como, se nota así, SM de I sombrero, I, y es la esperanza de I menos I sombrero al cuadrado, la esperanza de I menos I sombrero al cuadrado. Bueno, esto ya lo vimos cuando vimos esperanza, pero bueno, recordemos un poquito cuál era la idea de esto, ¿no? La idea era que hacer I menos I sombrero al cuadrado tiene el objetivo de eliminar el signo de esta diferencia, ¿no? De que las diferencias positivas me den lo mismo que negativas. Es una forma de medir la distancia entre I e I sombrero. Y como I e I sombrero son variables aleatorias y no son números, son variables aleatorias, le calculo la esperanza. Así, este error cuadrático medio me da un numerito, y yo puedo entenderlo. Si no, voy a calcular la esperanza, I menos I sombrero sería una variable aleatoria, y no sería fácil comparar dos diferencias entre variables aleatorias, ¿está bien? Pero una vez que calculo la esperanza, esto es un número, entonces yo tengo una medida resumida de cuál es la diferencia entre I e I sombrero. Sería, bueno, cuál es la diferencia en promedio, ¿no? O la media de todas las posibles diferencias entre I e I sombrero al cuadrado. Bueno, una observación, esto que no lo vimos la otra vez, es que el error cuadrático medio se puede escribir como la varianza de I menos I sombrero más la esperanza de I menos I sombrero al cuadrado, donde el cuadrado ahora está afuera de la esperanza, ¿ven? Estaba adentro, acá está afuera, ¿sí? Y esta forma es más sencilla para calcular el error cuadrático medio muchas veces. ¿Y por qué vale esto? Bueno, esto vale porque sencillamente para cualquier variable aleatoria, x pongamos, la esperanza de x cuadrado es igual a la varianza de x más la esperanza de x al cuadrado con el cuadrado afuera de la esperanza. Y esto se deduce simplemente de la definición de varianza, ¿no? Como la varianza es la esperanza de x cuadrado con el cuadrado adentro, menos la esperanza de x cuadrado con el cuadrado afuera, si yo despejo la esperanza de x cuadrado, llegamos a esa igualdad. Hemos visto, cuando vimos esperanza, que el mejor predictor constante, según el criterio del error cuadrático medio, de una variable I, es la esperanza de I. ¿Sí? O sea que la constante C que mejor aproxima I en el sentido de que esto, que es el error cuadrático medio, es mínimo, es la esperanza de I. ¿Sí? Y que el error cuadrático medio de predicción de este predictor, de la esperanza de I, es la varianza. O sea, si yo tomo como C a la esperanza de I y calculo esta esperanza, me queda la esperanza de I menos esperanza de I al cuadrado, que es la varianza. ¿Sí? Bueno, ahora vamos a ver otra forma en que se puede calcular el error de predicción, ¿sí? O sea, la diferencia o el error que se comete al estimar I por I sombrero. ¿Sí? Entonces,
Dada I, una variable aleatoria, e I sombrero, otra variable aleatoria que se utiliza para predecir I, el error absoluto medio del predictor I sombrero para predecir I se define de esta manera, ¿sí? Bueno, este error, de alguna manera, es más natural que el otro, porque uno está acostumbrado, o la forma más natural de medir la distancia entre I e I sombrero es con el módulo, ¿sí? Entonces, este error, ¿cómo se define? Como la esperanza del módulo de I menos I sombrero. Bueno, ¿y por qué? El error cuadrático medio, la diferencia que tiene con este, es que todas las cuentas salen más fácil, porque este, al tener el módulo, ya de por sí tenemos el problema de que no es derivable, y bueno, hay muchas propiedades que vamos a ir viendo a lo largo de la materia, que valen para el error cuadrático medio y no para el error absoluto medio, donde todo se complica un poquito, ¿sí? Entonces, en la época en que no había computadoras para hacer las cuentas, era lo usual o era necesario que las cuentas se pudieran hacer a mano, y por eso se usó durante muchos años el error cuadrático medio y todavía se usa, y a lo largo de la materia van a ver por qué, porque tiene muchas propiedades muy buenas. Pero bueno, este también es bueno tenerlo en cuenta porque también tiene sus propiedades importantes y buenas. Bueno, lo primero entonces que quiero contarles acerca del error absoluto medio es quién es el mejor predictor con el criterio del error absoluto medio. Y bueno, y tenemos este teorema que dice que el mejor predictor constante con el criterio del error absoluto medio es la mediana, ¿sí? O sea, si uno quiere predecir una variable aleatoria con una constante y quiere usar como criterio de error el error absoluto medio, que como dijimos muchas veces es el más natural, la mejor constante o la constante que mejor aproxima a I es la mediana de I. ¿Sí? Bueno, acá está la demostración, se las voy a dejar escrita, no se las voy a leer porque, bueno, considero que, bueno, estamos cerca del examen y muchos de ustedes quizás están cortos con el tiempo, y se las dejo para que las lean los que tengan tiempo e interés. Bueno, entonces sigamos con el ejemplo 1. Entonces, vamos a calcular el mejor predictor del tiempo que los estudiantes de este ejemplo destinan a viajar desde sus hogares hasta la escuela, según el criterio del error cuadrático medio y según el criterio del error absoluto medio. Como este tiempo es una variable aleatoria exponencial con parámetro 1, entonces, según el criterio del error cuadrático medio, el mejor predictor es la esperanza de I, que es 1. ¿Está bien? Porque se acuerdan que es 1 sobre lambda, 1. ¿Sí? Ahora calculemos el mejor predictor constante con el criterio del error absoluto medio, que sabemos por el teorema de recién que es la mediana de I. Bueno, entonces esta cuentita sí la vamos a hacer porque me parece que aporta, porque aparece en la práctica calcular medianas y les va a servir para repasar. Bueno, para hallar la mediana de una variable aleatoria exponencial de parámetro 1, tengo que buscar ¿quién? El número m, tal que la función acumulada evaluada en m, que es esta integral, me da 0,5. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hago esto? Bueno, integro menos c a la menos x entre 0 y m, me da 1 menos c a la menos m, y esto lo igualo a 0,5. ¿Sí? Entonces paso e a la menos m para allá y 0,5 para allá, y que me da 0,5 igual a e a la menos m. Lo escribo acá en el otro orden. E a la menos m igual a 0,5, aplico el logaritmo natural, menos m igual al logaritmo de 0,5, paso el menos, después pienso que esto es logaritmo de un medio, menos logaritmo de un medio es lo mismo que logaritmo de 2, y eso me da 0,69. Eso sí lo redondeo a 2 decimales, ¿no? Bueno, entonces tenemos que el mejor predictor del tiempo de viaje de los estudiantes con el criterio del E a M es 0,69. Bueno, también la mediana se puede hallar usando R, ¿está bien? Porque Qx, ¿se acuerdan que si yo pongo Q y el nombre de la distribución, me calcula la inversa de la acumulada? Y eso es lo que hicimos recién, calcular la inversa de la acumulada.
Entonces Qx de 0,5 y 1, que es el parámetro, me da la mediana. Acá tiene más decimales, si la redondeo a 2 decimales, me da 0,69. Bueno, ahora hallemos el error cuadrático medio de ambos predictores. El error cuadrático medio del predictor 1 es simplemente la esperanza de i menos 1 al cuadrado, y como 1 es la esperanza de i, esto es simplemente la varianza, y da 1. ¿Sí? Ahora, el error cuadrático medio de 0,69 como predictor de i, entonces es esta esperanza, pero ahora 0,69 no es la esperanza de i, entonces esto no me da la varianza. ¿Qué hago? Aplico la propiedad que decía, que la esperanza de una variable al cuadrado es la varianza de la variable más la esperanza de la variable con el cuadrado afuera de la esperanza. Entonces, esto es la varianza de i menos 0,69 más la esperanza de i menos 0,69 al cuadrado. ¿Sí? La varianza de i menos una constante es la varianza de i. Y acá, como la esperanza está dentro del cuadrado, esto me da la esperanza de i, que es 1, menos 0,69. O sea que esto me da 1 más, acá es un más, disculpen, no lo corrijo, 1 más 0,31 al cuadrado, que es 1,0961. Bueno, 1 más 0,31 al cuadrado, que es 1,0961. Bueno, les dejo como ejercicio optativo hallar el error absoluto medio de ambos predictores. Fíjense que acá, como era de esperar, el error cuadrático medio me dio 1, me dio más grande para la mediana que para la media. ¿Está bien? Porque la media era justamente el que minimizaba el error cuadrático medio. ¿Sí? Si calculara el error absoluto medio de ambos predictores, me daría que el error absoluto medio de 0,69 es más chico que el de 1. Bueno, y acá tenemos un grafiquito donde generé una variable aleatoria con distribución exponencial, generé 50 observaciones de una variable aleatoria exponencial de parámetro 1, y grafico, están en función del número de orden, ¿no? Genero 100, acá veo, genero 100 observaciones, y grafico cada observación en función del orden en que salieron. Y acá tenemos una recta horizontal en i igual a 1, que corresponde a la media, y una recta horizontal en i igual a 0,69, que corresponde a la mediana. Entonces acá vemos, podemos entender un poquito cómo son, bueno, alguna característica más de estos dos predictores. Lo que podemos observar es que la exponencial casi siempre no, pero digamos que más de la mitad de las veces, seguro, porque la mediana es 0,69, entonces más de la mitad de las veces me da más chica que 1, ¿sí? Entonces es como que el 0,69 va a predecir mejor la mayoría de las veces. Pero la exponencial, para algunas veces me da muy grande, ¿ven? Algunas, por ahí, no pocas, relativamente pocas veces me da muy grande. Entonces, si uno hace el promedio de todos los errores al cuadrado, bueno, el 1 va a predecir mejor, pero porque está influenciado por estas veces, porque quiere predecir bien, incluso a los valores que dan muy grandes, ¿no? Entonces, con el esfuerzo que hace por predecir bien al promedio, incluyendo a todos, me termina dando, quizás aproximando un poquito peor, para esta mayoría de los datos que me dan valores chiquitos, menores que 1. En cambio, la mediana predice bien a la mayoría o a más de la mitad de los datos, ¿sí? Y bueno, los valores que me dan así tan atípicos, digamos, no los predice peor, me quedan más lejos. Pero predice mejor la mayoría de las veces. Bueno, ejemplo 2. En este ejemplo vamos a hablar de una variable aleatoria, que es el ingreso total familiar en Argentina. Bueno, entonces, en la página del INDEC uno puede encontrar los resultados de la encuesta permanente de hogares, en los que una de las cosas que se preguntan en los hogares es el ingreso total familiar. ¿Sí?
Bueno, hay algo así como 50.000, 50 y pico mil hogares en la encuesta, y acá lo que tenemos dibujado es el histograma de todos los ingresos que fueron declarados en esa encuesta, en la última, ¿no? Creo que es del año pasado. O sea, el 2019. Y vemos, bueno, este es el histograma de de todos los resultados. Vemos que hay una gran concentración acá en ingresos relativamente chicos, pero esto se ve así porque hay también, con una probabilidad o una proporción tan pequeñita que ni siquiera se ve el rectángulo, pero hay una proporción pequeñita de familias que tienen un ingreso muy, muy grande en comparación con estos, ¿no? Por eso, bueno, me queda digamos, este eje me queda tan acá, tan largo, y no se ven los rectangulitos porque son como en escala, quedaron muy, muy bajitos. Entonces, para ver mejor el histograma, acá hacemos un zoom, ¿sí? Bueno, para, no sé, para los datos más pequeños. Bueno, y se ve, tiene una pinta así, ¿sí? Que son los ingresos entre 0 y, qué sé yo, 100, no sé, 200.000 habré puesto acá. Bueno, este es el histograma. Entonces, uno podría, tratando de ver qué distribución podría llegar a tener, uno podría postular que es una gama, ya que es una densidad asimétrica, un histograma asimétrico, ¿no? Cuando uno quiere modelar una variable aleatoria asimétrica, la gama es un buen candidato porque continua, ¿no? Una asimétrica continua. La gama es una buena candidata porque tiene dos parámetros, ¿no? Y que al tener dos parámetros permite, bueno, amoldarse a una variedad más grande de histogramas y bueno, permite una asimetría importante. Bueno, vemos que no ajusta súper bien, no se reparece al histograma, pero bueno, a fines de este ejercicio podemos asumir que la distribución del ingreso total familiar es una gama, tiene una distribución gama. Bueno, además, todavía no sabemos cómo saber qué parámetros tendría esa gama, ¿no? Lo vamos a ver más adelante, pero yo entonces, a partir de toda esta motivación que les conté, les voy a enunciar el ejercicio como lo vamos a plantear. Entonces, vamos a suponer que el ingreso total familiar en Argentina sigue una distribución gamma con estos parámetros. Estos parámetros, como les decía, yo los estimé, ¿sí? De los datos. Esto es algo que todavía no vimos, vamos a ver pronto, en la práctica 7, creo. Entonces, bueno, por ahora vamos a darlo como supuesto, como lo asumimos. Entonces, supongamos que el ingreso total familiar en Argentina tiene esta distribución, y queremos calcular el mejor predictor del ingreso total familiar según el criterio del error cuadrático medio y según el criterio del error absoluto medio. Bueno, esto lo hacemos directamente con R para evitarnos tantas cuentas. La mediana, ¿cómo la calculamos? Como Q gamma de 0,5, y acá le pongo los dos parámetros, ¿no? Shape y rate. Bueno, imprimo la mediana, 31.379,4. Este sería el mejor predictor según el error absoluto medio. Y la media la calculo como la esperanza, ¿no? Que es este parámetro dividido o sea, 1,33 por 30.901. Primo la media, me da 41.098,33. Bueno, este es un ejemplo en el que realmente es muy útil la mediana como predictor, ¿no? Muchas veces es más interesante saber cuál es el ingreso que tiene más de la mitad de la población, ¿sí? que saber el ingreso medio. Entonces, bueno, es un ejemplo donde realmente se usa mucho el mejor predictor, se usa mucho como predictor el error absoluto medio, perdón, la mediana, más que la media. Bueno, vamos a hablar ahora de predictores lineales. Entonces, supongamos que tenemos una variable aleatoria X que puede ayudar a predecir Y. Por ejemplo, para predecir la nota del segundo parcial, se puede usar la nota en el primer parcial, X, ¿sí? Para predecir la estatura que alcanzará un niño al llegar a adulto, Y, se puede usar la estatura de su padre, X.
Para predecir el precio de la docena de facturas en una panadería, se puede usar el precio del kilo de pan. Entonces, vamos a hallar entre todos los predictores posibles basados en X, vamos a restringirnos por simplicidad a los predictores lineales. O sea, vamos a buscar la función lineal de Y, la función lineal de X que mejor aproxima a Y. Entonces vamos a considerar predictores de la forma alfa por X más B. Y buscamos alfa por X más beta. Buscamos alfa y beta tales que esta esperanza es mínima. Bueno, acá debería decir beta, así que lo voy a corregir. Bueno, entonces buscamos alfa y beta tales que el error de y menos alfa menos beta por x al cuadrado sea mínimo. ¿Sí? Esto es y menos y sombrero. Este sería el predictor y sombrero. ¿Sí? Entonces este sería el error cuadrático medio de predicción. Bueno, entonces, para abreviar vamos a anotar de ahora en adelante mu sub x va a representar la esperanza de x, mu sub y la esperanza de y, sigma cuadrado x la varianza de x, sigma cuadrado y la varianza de y sigma sub xy la covarianza entre x e y. Bueno, entonces, buscamos alfa y beta tales que este error cuadrático medio sea mínimo. Entonces a esto lo vamos a llamar h de alfa beta. De vuelta, a este error cuadrático medio lo llamamos h de alfa beta. Y buscamos alfa y beta tales que h de alfa beta sea mínimo. ¿Sí? Entonces escribimos este error cuadrático medio como la varianza de y menos alfa menos beta por x más la esperanza de y menos alfa menos beta por x al cuadrado, pero con el cuadrado afuera de la esperanza, ¿sí? Como vimos al principio que se podía hacer. Bueno, ahora, la varianza de esta resta, la constante, no afecta, la constante que está acá restando no afecta la varianza, entonces nos queda la varianza de y menos beta por x, más, bueno, y esto por ahora lo dejo igual, y entonces ¿ahora qué hago? Bueno, resuelvo o calculo o escribo de otra manera esta varianza, que es la varianza de y menos beta por x, es la varianza de y más la varianza de beta por x, ¿sí? La varianza de y es sigma cuadrado y, la varianza de beta por x es beta al cuadrado por la varianza de x, que es sigma cuadrado sub x. Bueno, y acá resuelvo, menos 2 veces la covarianza entre y beta por x, ¿sí? Que eso me queda menos 2 por beta, porque se acuerdan que las constantes salen afuera de la covarianza, por la covarianza entre x e y, que es sigma sub xy. Bueno, y después por el cuadrado de esta esperanza, que es la esperanza de y es mu sub y, menos alfa, menos beta por mu sub x. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿qué pasa? Ahora para encontrar alfa y beta que minimizan esta esperanza, voy a derivar respecto de alfa, respecto de beta. La derivada de esta expresión respecto de alfa, ¿cuánto es? Bueno, todo esto no depende de alfa, así que la derivada me da 0, y me queda 2 por mu sub i menos alfa menos beta mu sub x por la derivada del paréntesis respecto de alfa, que es menos 1. Y esto tiene que ser igual a 0. Después derivo respecto de beta, la derivada de esto es 0 respecto de beta porque no depende de beta, la derivada de esto es 2 por beta por sigma cuadrado x, la derivada de este término es menos 2 sigma sub xy, y la derivada de este cuadrado es 2 por mu i menos alfa menos beta mu sub x por la derivada de esto respecto de beta, que es menos mu sub x. Bueno, y todo eso tiene que ser igual a 0. Bueno, entonces acá escribo el sistema de ecuaciones que me queda, ¿sí? Y resuelvo. Bueno, de la primera ecuación despejamos alfa y nos queda que alfa tiene que ser igual a mu sub i menos beta por mu sub x. Reemplazo esto en la segunda ecuación, ¿y qué me queda? Bueno, si alfa es mu sub i menos beta por mu sub x, todo este paréntesis da 0. Así que todo este término
desaparece, me da 0. Entonces llego a ¿qué? Y de acá el 2, bueno, el 2 lo puedo tachar, ¿no? Lo paso dividiendo y desaparece. Entonces me queda que beta por sigma cuadrado de x menos sigma sub xy tiene que ser igual a 0. Y de acá despejo beta y me queda sigma xy sobre sigma x cuadrado, que si multiplico arriba y abajo por sigma sub y, me queda, está bien, sigma sub xy dividido sigma x por sigma y, es la correlación, ρ, y después me queda sigma i dividido sigma x, o sea que me queda que esto es lo que vale beta, ¿sí? Entonces tenemos que el mejor predictor lineal de i, como función lineal de x, tiene esta forma, ¿está bien? Es, entonces, alfa más beta por x. Bueno, disculpen, acá agregué un poco más de explicación de por qué se llegaba a esa fórmula para el mejor predictor, porque de este despeje para beta, uno, para hallar alfa, ¿cómo haría? Reemplaza esto acá en la ecuación para alfa, ¿no? Reemplazo beta por sigma i sobre sigma x por ρ, y me queda que alfa vale esto, mu sub i menos sigma i sobre sigma x por ρ mu sub x, ¿sí? Entonces el mejor predictor lineal es alfa, todo esto sería alfa, el alfa que encontramos, más beta por x, ¿sí? Bueno, beta lo volví a escribir de la manera original, que lo podría escribir así o así, que es lo mismo, ¿no? Y entonces ahora uno puede sacar factor común, sigma xy sobre sigma x cuadrado, y me queda que i sombrero es mu sub i más sigma xy sobre sigma x cuadrado por x menos mu sub x. Bueno, es fácil ver que efectivamente es un mínimo porque hay que ver que se verifican las condiciones sobre la derivada segunda, pero eso, bueno, lo dejamos por como ejercicio optativo para que lo verifiquen ustedes. Vamos a calcular ahora el error cuadrático medio de predicción. Entonces, supongamos que alfa y beta son los que minimizan la función h. Entonces, calculemos cuánto vale esta esperanza, la esperanza de i menos alfa menos beta por x al cuadrado, que es el error cuadrático medio del predictor i sombrero. Bueno, esta esperanza es la varianza de i menos alfa menos beta por x más la esperanza de i menos alfa menos beta por x al cuadrado, ¿sí? Bueno, esta varianza, la constante alfa sale afuera, digamos, desaparece de la varianza, esto es la varianza de i menos beta por x, más, y acá distribuyo la esperanza, me queda la esperanza de i menos alfa menos beta por la esperanza de x, al cuadrado. Bueno, si uno reemplaza alfa por lo que vale alfa, que es lo que hallamos acá, alfa es mu sub i menos beta por mu sub x, todo este cuadrado da 0, todo este corchete da 0. Entonces me queda la varianza de i menos beta por x. Bueno, la varianza de i menos beta por x, que es igual a ¿qué cosa? Bueno, esto es la varianza de i más beta al cuadrado por la varianza de x, ¿no? Todo este término es la varianza de beta por x, menos 2 por la covarianza entre x e y, ¿sí? Por beta, perdón, 2 por beta por la covarianza entre x e y, porque esto es lo mismo que decir la covarianza entre y beta por x, ¿sí? Bueno, entonces ahora, ¿qué hago? Simplemente, bueno, escribo, nada, digamos, esto es la covarianza al cuadrado. Sigma xy por sigma xy es la covarianza al cuadrado, y simplifico acá estos dos sigma x cuadrado con sigma x cuarta, y entonces estas dos cosas se pueden restar y me queda menos sigma cuadrado xy dividido sigma cuadrado de x. Bueno, y por último, acá ¿qué hacemos? Supónganse que uno multiplica y divide acá por sigma i cuadrado, entonces lo que me queda acá es la correlación al cuadrado por sigma de xy, por sigma sub i.
que es lo que me quedó acá. Saco factor común sigma cuadrado I y me queda sigma cuadrado I por 1 menos rho cuadrado. Bueno, entonces lo que hemos probado es que si I sombrero es alfa más beta por X, donde alfa y beta son los que minimizan H, o sea, si I sombrero es el mejor predictor lineal de I basado en X, con el criterio del error cuadrático medio, entonces el error cuadrático medio de I sombrero para predecir I es igual a sigma cuadrado I por 1 menos rho cuadrado, donde rho es la correlación entre X e I, y sigma cuadrado I es la varianza de I. Bueno, veamos un ejemplo. Vamos a retomar el ejemplo de las estaturas de padres e hijos. Entonces, supongamos que la estatura de un hombre adulto y la estatura de su padre es un vector aleatorio XY con parámetros. Mu sub X 67,7 en pulgadas están medidas, ¿no? Sigma X 7,5, mu Y 68,7, sigma Y 7,9 y rho igual 0,5. Hallar el mejor predictor de la estatura de un hombre basado en la estatura de su padre. Entonces, bueno, aplicamos la fórmula que encontramos recién. El predictor I sombrero será mu sub I más rho por sigma I sobre sigma X por X menos mu sub X. Entonces acá reemplazo mu sub X, sigma I, todo por lo que vale en este caso, y llego a esta fórmula. ¿Sí? O sea que I sombrero es 0,53 por X más 33,045. Bueno, y esta fórmula se puede, por ejemplo, aplicar para predecir la estatura de un hombre cuyo padre mide 71 pulgadas. Eso es aproximadamente 1,80 m. Entonces la estatura predicha es simplemente reemplazar X por 71. ¿Sí? Perdona, sí, reemplazar X por 71, y esto es lo que me queda, el predictor de la estatura de este hombre. Y el predictor me queda 1,795. O sea, bueno, casi también 1,80 m. 1,79 y medio. Bueno, y vamos a calcular el error cuadrático medio de predicción de este predictor aplicando la fórmula que vimos recién. Me queda la varianza de I, 7,9 al cuadrado, por 1 menos la correlación al cuadrado. Eso es 46,81. Si uno le aplica la raíz cuadrada para que me quede medido en las mismas unidades que están medidas I e I sombrero, y en la misma escala, me queda que es 6,84 el error cuadrático medio de predicción, o sea, aproximadamente 18 centímetros. O sea que cuando yo hago esta predicción, puedo pensar que en promedio el error que cometo es de aproximadamente 18 centímetros. Bueno. Si predijera sin usar X, ¿no? Esa sería la otra opción, decir, bueno, no usemos la estatura del padre, predigamos cuánto va a medir el hombre usando el promedio de las estaturas de todos los hombres adultos de esta población. Y entonces la predicción sería 68,8 en vez de 70,675, y el error cuadrático medio sería simplemente la varianza de I, que es 7,9 al cuadrado, que es si le aplico la raíz cuadrada, es aproximadamente de 20 centímetros. O sea que el error es más grande. En general, cuando uno use una variable X, cuando uno busque el mejor predictor lineal, el error cuadrático medio va a ser más chico que el del mejor predictor constante. ¿Sí? Porque, bueno, las lineales incluyen a las constantes. Bueno, y por último, lo que podemos hacer es hacernos una función en R que me permita predecir la estatura de un hombre usando la estatura del padre, con esta formulita que acabamos de encontrar, 0,53 por estatura del padre más 33,045. Y podemos graficar esa recta para tener acá un método rápido de predecir la estatura de cualquier hijo, de cualquier hombre usando la estatura de su padre, mirando esta recta. Por ejemplo, si el padre mide 65 pulgadas, el hijo, nos podemos fijar en este gráfico, cuánto va a medir. Bueno, y por último, ahora sí, tenemos los datos de Pearson. Cada uno de estos puntos corresponde a una de las observaciones que él hizo sobre las estaturas de padres e hijos. Y tenemos acá la recta de predicción que nosotros hallamos. ¿Sí? Vemos como para la mayoría de
puntos la recta, o para la mayoría de estas observaciones, la recta predice bien, pero también vemos cómo hay algunas que están bastante alejadas de la recta, y de ahí que nuestro error cuadrático medio de predicción era un número bastante grande, lo que quiere decir que lo que acá se nota como que los puntos están bastante dispersos alrededor de la recta, y bueno, por eso es que el error de predicción nos dio bastante grande.